Bueno, estas jornadas que hemos venido llevando a cabo desde finales del mes de septiembre hasta ahora, hasta hoy, ha sido para organizar una serie de debates, bien de carácter técnico, o por temas, o por asuntos importantes de la ciudad, o también por barrios. Entonces han sido unas jornadas que en total creo que esta es la número 27, ha sido muchísimas, y en los cuales se ha ido viendo, ya digo, por temas o por barrios, pormenorizadamente todo lo que tiene interés para la ciudad. Han sido jornadas de debate, es decir, sin ningún planteamiento previo, sino abierto para que quien quisiese pudiese opinar sobre lo que entendía que era bueno para la ciudad desde esos puntos de vista. Yo creo que han sido bastante bien aceptadas, ha habido en unas más gente, en otras menos, pero en todas ha habido un número adecuado y un número interesante y además muy participativos. En todas se ha hablado mucho y bueno, las actas, más que actas, los resúmenes de lo que se ha ido diciendo están colgados en la página web municipal y ahí se puede ver y se puede ver que ha dado mucho de sí. ¿Cuál es el perfil de la gente que ha participado? No sé si representantes vecinales. Bueno, pues en las jornadas que ha habido, en los debates que ha habido relacionados con los barrios, que han sido los sábados por la mañana, que es una hora mala y un día malo, y sin embargo ha habido una buena participación, según cuáles, por ejemplo la zona centro pues mucho menor, depende de los barrios, pero en esos sobre todo han sido representantes vecinales. Y en las otras, en el conjunto de jornadas que tenían que ver con asuntos técnicos, temáticos, etcétera, pues ha habido mucha participación, especialmente de técnicos. Es decir, en algún momento yo creo que ha sido incluso excesivamente técnico el debate, pero bueno, pero que sí que ha habido mucho interés por desarrollar esos temas. Hubo una jornada sobre el soterramiento, entonces ahí el perfil de la gente que vino era algo diferente, pero ya digo, ha habido muchos que fundamentalmente ha sido de carácter técnico. Pues de síntesis de conclusiones que podemos sacar en claro. Bueno, hoy lo que queremos plantear, hoy es un debate también, es el último debate, lo que pasa es que es el debate sobre el modelo de ciudad. El modelo de ciudad es una idea extraña, porque si vamos viendo cuáles son los modelos de ciudad, por ejemplo, hace muy poco ha habido un foro de debate también, con unas cuantas reuniones de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, que ha tenido también una buena participación y han hecho un documento muy interesante, pero cuando se ve el modelo de ciudad y los temas a los que aluden, vemos el modelo de ciudad que se plantea en el avance del plan general de aquí, de la propia ciudad del año 2013, o vemos el modelo de ciudad de otros lugares, dices, al final, ¿qué es el modelo de ciudad? Entonces nos interesa llegar a una idea de síntesis en la cual podamos defender un modelo de ciudad que le tengamos claro, suficientemente claro como para que tire o sirva de motor de todo lo que vayamos a hacer. Nosotros entendemos, y es lo que proponemos, es lo que sugerimos y es lo que queremos hoy debatir, que la idea matriz tiene que ser la ciudad de los derechos. Es decir, sé que es un tema muy manido, sabemos que es un tema que mucha gente lo ve ya como que es retórico, pero no tiene que ser, ni mucho menos un urbanismo. Es decir, el derecho a la vivienda, a la movilidad, a la cultura, al espacio público, a la participación, tienen que materializarse en la ciudad. Y eso exige un debate y exige, desde nuestro punto de vista, priorizarlo, ponerlo por delante de otros tipos de actuaciones que son interesantes, pero que no tienen por qué entrar por delante de esta idea. Queremos, con esta idea de juntar derechos y ciudad, unir al final dos de los grandes logros aunque nos pongamos un poco insultantes, pero dos de los grandes logros de la humanidad. Los derechos humanos son el logro del siglo XX, del siglo pasado, y la ciudad se dice que es el logro de la civilización, de manera que mejor que unirlos. ¿Y la ciudad que concibe el concejal de urbanismo coincide con la ciudad propuesta por asociaciones y colectivos? Básicamente sí. Lo que pasa es que hay que llegar a esa formulación que al final tiene un trabajo que hay que hacer, pero ese trabajo de síntesis. Pero básicamente sí. Pongo un ejemplo. Perdón. El derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad significa estar atentos, por eso decimos la ciudad de la última ciudadana, o del último ciudadano, lo que pasa es que suele ser mujer, la última ciudadana, es decir, de quien menos recursos tiene de todo tipo, que está tan cargada de derechos como cualquier otro. Entonces, lo que hay que atender prioritariamente es a la movilidad de la persona que en peores condiciones esté. Por eso, por delante de todo, tiene que estar la movilidad peatonal. Y además, la movilidad peatonal de personas con dificultades para moverse. Digo, por poner un caso concreto. Y lo mismo sucede con la vivienda. Hay que garantizar la vivienda y hay que garantizarla desde el planeamiento urbanístico. Por supuesto que hay muchas otras cuestiones, la funcionalidad, la sostenibilidad, obviamente, la economía, etcétera, que hay que tener en cuenta, pero por encima de todo creemos que deben estar los derechos. Y ese es el debate que queremos plantear hoy, es decir, modelo de ciudad e idea matriz que tire de la ordenación urbana.
es un proyecto relativamente a largo plazo, digamos, para lo que suelen ser los tiempos de la política. No sé cuál sería la aspiración para la legislatura o cuáles podrían ser los proyectos, digamos, más prioritarios o que antes se pudieran acometer. Bueno, por de pronto lo que tenemos que tener, y además tiene que estar pronto, es el propio plan general. Tenemos que recordar que en la legislatura pasada se contrató, nada más empezar, en 2011, pasaron los 4 años y no tenemos un plan general. Es decir, lo primero que tenemos que tener es el plan general. Pero luego hay algunos proyectos que son fundamentales desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el del famoso parque agroalimentario. El parque agroalimentario tiene que ser una realidad. Nosotros creemos que tiene que ser un parque agroalimentario que integre también espacios de otros de los municipios de alrededor, que tenga esa potencialidad, que no solamente se reduzca a intervenir en la ciudad, a que sea un espacio más, un polígono más dentro de la ciudad, sino que tenga una dimensión mucho mayor. Y nos parece que ese es uno de los que tiene que ser también de los primeros que haya que hacer. Pero luego también hay muchas actuaciones pequeñas, menores, de menor rango, que hay que verlas también en esa posibilidad de intervenir de manera muy pronto, a corto plazo. Es decir, tenemos que integrar proyectos a corto, a medio y a largo plazo. Pongo uno que tiene que empezar también a verse, que es, por ejemplo, el otro día estuvimos reunidos en la Feria de Valladolid para ver qué se puede hacer con el ámbito de la feria, pero también con el ámbito de toda la parcela, que ahí hay un aparcamiento. Nosotros somos especialistas en ocupar aparcamientos, como se puede ver. Entonces hay un aparcamiento que tiene la Junta, hay que ocuparlo. No puede estar muerto de risa un aparcamiento, tiene que formar parte de un proyecto de esa propia parcela. Entonces es de menor rango, pero es importante también. O sea que hay actuaciones de distinto tamaño y a la vez actuaciones a corto, medio y largo plazo que hay que integrar. Ese es el reto o el desafío del propio plan. Gracias, Manolo. Lo has llegado a pillar.